Usted se preguntará, ¿y por qué? ¿Por qué tiene que pasar eso? Pues muy sencillo, fíjense, prácticamente nosotros encontramos evidencia de la inyección de masa en estos indicadores. Pues prácticamente derivar el tipo de cambio respecto de la masa es equivalente a derivarlo respecto a sus valores de largo plazo, tipo de cambio y precios. Porque ahí encontramos rastros, si quieren verlo así, rastros de masa, miren. Este tipo de cambio de largo plazo contiene masa monetaria. Entonces, pero es que la derivada la podemos hacer también, o la debemos de hacer también, respecto de estos valores de equilibrio. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, jóvenes, vuelvo a repetir. ¿Sí? Fíjense que nosotros vamos a partir del equilibrio en el sector nominal de nuestra economía. LN, UIP. ¿Sí? Vamos a indicar también que un shock de masa se va a reflejar proporcionalmente en el tipo de cambio y los precios de equilibrio. Por su parte, el indicador que describe la magnitud de la sobrereacción viene dado por esta derivada, que vamos a ver qué representa en su momento, ¿vale? La derivada del tipo de cambio respecto de la masa. Por esta condición de transferencia de la masa a sus valores de largo plazo, podemos decir que esta derivada es equivalente a derivar el tipo de cambio respecto a sus condiciones de equilibrio para el tipo de cambio y precios. Entonces, joven, lo que nosotros queremos hacer entonces es encontrar esta derivada, porque esta derivada da cuenta de la magnitud de la sobrereacción, a menos de que depende, ¿sí? Bueno, entonces tenemos varias alternativas, jóvenes. Pero tenemos dos, de hecho, ¿verdad? Una es que ustedes despejen, ¿verdad? Despejar esto, miren. Habría que despejar la ecuación 4 respecto a una ecuación del tipo de cambio igual a algo más. ¿Sí? O sea, habría que hacer la transposición de términos, ¿sí? Pero ustedes saben, jóvenes, que soy averso a despejar, ¿verdad? Sí. No me gusta despejar. Puedo hacerlo, sí, pero no me gusta, ¿verdad? Puede ser que a uno les guste, pero a mí no me gusta despejar. Entonces, ¿qué alternativa tengo? Yo tengo cierto sesgo a otro método, que ustedes también ya saben cuál es, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es un método más sencillo para mí, que es la derivación implícita, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿qué es importante acá? En lugar de despejar, es importante saber que el tipo de cambio es una función de la masa, ¿verdad? ¿Sí? El tipo de cambio es una función de la masa. De tal manera que podría reescribir la ecuación 4 de la siguiente manera. Más que reescribirla, hacer énfasis en esto. Miren. El tipo de cambio es una función de la masa, ¿verdad? Sí, ¿verdad? El tipo de cambio pues depende de cuánta masa se está inyectando, ¿verdad? Así que va a ser explícito el hecho de que el tipo de cambio es una función de la masa. ¿Sí? Entonces vamos a derivar respecto de la masa, respecto del tipo de cambio de largo plazo y respecto a los precios de largo plazo, porque en estos valores de equilibrio se encuentran rastros de masa monetaria, ¿sí? Entonces veo yo dónde tengo la masa, y tengo masa, veo si tengo tipo de cambio de largo plazo, sí, aquí lo tengo, miren, aquí tengo tipo de cambio de largo plazo, y precios de largo plazo, y precios de largo plazo no tengo, entonces no tengo por qué seguir el rastro de masa en ese indicador porque no está en la ecuación 4. Y obviamente aquí tengo masa, pero lo tengo a través del tipo de cambio spot, el día de hoy, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a derivar respecto de la masa, del tipo de cambio de largo plazo y el tipo de cambio spot para poder llegar a la masa, ¿sí? Vale, entonces hagamos la derivación, jóvenes, fíjense, lo voy a hacer en azul. Como es derivación implícita, no voy a despejar, sino que hago la derivada propiamente respecto de la masa, ¿sí? Entonces aquí tengo masa. Entonces, su derivada, ¿cuánto me quedaría? Pues me quedaría, voy a colocar aquí derivando, ¿verdad? Derivando. Tendría -1, ¿verdad? -1, ¿sí? Fíjense que esta es una constante que está sumando, entonces se vuelve cero, porque no tiene ninguna variable de interés, cero, esto se vuelve cero, esto se vuelve cero. Y vean acá, aquí tengo rastros de masa, miren, de masa monetaria. Entonces tengo que derivar respecto del tipo de cambio de largo plazo. Entonces, ¿qué nos quedaría ahí? Esto es igual a lambda teta, ¿verdad? Lambda teta. Porque esta es la constante y esta es la variable. Y ahora fíjense bien,
Aquí voy a derivar respecto del tipo de cambio. Voy a derivar respecto del tipo de cambio. Después derivo el tipo de cambio respecto de la masa. Porque sé que el tipo de cambio es una función de. Ujú. Entonces, fíjense que este lambda teta afecta al tipo de cambio spot. Entonces, derivando, ¿qué me quedaría? Me quedaría más lambda teta, ¿sí? Me quedaría lambda teta. Entonces, ya hice la derivada respecto del tipo de cambio, ¿miren? Ya derivé esta expresión respecto del tipo de cambio. Me quedaría lambda teta. Y ahora voy a multiplicar esto por la derivada del tipo de cambio respecto de la masa. Es como la regla de la cadena, ¿verdad? Y ya lo tendría. Ya está la derivada. Entonces aquí estoy derivando respecto de la masa, tal como me lo está indicando esta derivada, pero lo estoy haciendo a través del tipo de cambio. Como el tipo de cambio multiplica lambda teta, pues su derivada contiene lambda teta. Ujú. Licenciado, Bueno, sí, adelante. ¿Alguien el quiere último comentar? lambda teta no es negativo. Vamos a ver. Sí, gracias, Oscar. Este es negativo. Gracias por la observación. Este es menos. Gracias, Oscar. Muy amable. Sí, este es negativo. Mm. Gracias, Oscar. Sí, que sería más por menos, menos. Gracias, sí. Sería lambda teta. Y ahí se está derivada por la derivada del tipo de cambio respecto a la masa. Sí, gracias, Oscar. Muy amable. Sí, ahí está bien. Pues ahora, ¿qué hacemos? Despejamos respecto de la magnitud de la depreciación que viene viene dado por esta derivada. ¿Sí? Podemos hacer varias cosas, ¿verdad? Pero menos, aquí solo es despejar, menos más. Entonces lo voy a pasar de este lado. Sería lambda teta derivada del tipo de cambio respecto de la masa. Este es igual a, tiene menos, pasa al otro lado más. Uno más lambda teta. Tiene menos, pasa más. Y este tiene más, y como está en su mismo lado, queda más. Y vamos a ver, nos quedaría que la derivada del tipo de cambio respecto de la masa sería uno más lambda teta partido lambda teta. Entonces, la derivada del tipo de cambio respecto de la masa, lambda teta partido lambda teta, nos quedaría uno más uno partido lambda teta, pues el inverso de lambda teta. Y esto de acá, jóvenes, refleja la magnitud o de qué depende la magnitud de la sobrereacción. ¿Sí? Ahorita lo vamos a analizar económicamente, pero esta es la especificación de esa derivada. Uh-huh. Les voy a esperar a que ustedes lo copien para poder analizarlo. ¿Sí? Y gracias por la observación ahí, Oscar. Este es menos. Licenciado, disculpe, si yo quisiera despejar, tengo que despejar el tipo de cambio spot y después derivar. Sí, gracias por hacer esa observación, Emilio. Precisamente eso les iba a comentar ahora. Y yo se lo sugiero, Emilio, para que ustedes comprueben que el resultado es el mismo. Lo que harían bajo el otro método es venir y despejar, ¿verdad? Esto tiene menos, pasa más, menos. Después esto está multiplicando, pasa a dividir. Y después esto que tiene más pasa a menos. Y este menos que multiplica pasa a dividir. Y tendrían nada más el tipo de cambio que el día de hoy igualado a una expresión. Acá, ¿sí? Es lo primero que habría que hacer. Despejan en términos del tipo de cambio el día de hoy. Esto de acá. ¿Qué van a hacer después? Lo que usted nos indica, ¿verdad? Tendría que derivar respecto de la masa y respecto del tipo de cambio de largo plazo, mucho ojo. O sea, tiene que derivar respecto de ambos, porque prácticamente acá hay evidencia de masa. Por eso es que tenemos que despejar respecto de la masa y el tipo de cambio. Tiene que despejar en las dos variables, Emilio. ¿Sí? Una vez usted despeja, ¿verdad? Uh-huh. La ventaja es que ya saben hacia dónde tienen que llegar, les tiene que dar este resultado. Sí o sí, ¿verdad? Entonces, muy buena pregunta, Emilio. Se lo sugiero como ejercicio para que ustedes vean qué resultado es, Emilio. Uh-huh. Obviamente tienen que tener cuidado con los despejes. Se dan cuenta que aquí era muy sencillo el menos y se me pasó por algo. Despejando me va mucho peor, muchachos. Los signos se me van a veces, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces les quiero mostrar lo que aparece en el paper para que ustedes se den cuenta que es lo mismo. Vamos a ver acá. Aquí tengo el. Veámoslo acá, jóvenes.
Vamos a ver. Miren, partimos del equilibrio en el sector nominal, que es la ecuación 4. Y él dice, bueno, haciendo de cuenta que o tomando en cuenta que la inyección de masa se refleja en el tipo de cambio y en los precios de largo plazo, obtenemos una expresión formal, y esta es la parte que quiero resaltar, obtenemos una expresión formal para el impacto de la masa monetaria, jóvenes, sobre el tipo de cambio actual. Miren, la derivada del tipo de cambio respecto de la masa, que es igual. Lo mismo que acabamos de encontrar. 1 más 1 partido de lambda teta. ¿Sí? Es el mismo resultado que está contenido en el paper. ¿De acuerdo? Ahora lo que tenemos que hacer es analizar. ¿Sí? Entonces, jóvenes, antes de que pasemos al análisis económico, ¿alguna inquietud de lo que acabamos de hacer? ¿Algo de que quieren que repasemos nuevamente o que hagamos nuevamente? ¿No? Muy bien. Entonces, jóvenes, ¿qué significado nos da esto? Bueno, primero tenemos que ver, digamos, cuál es la métrica de esto, ¿verdad? ¿Cuál es la dimensional? ¿Esto en qué está medido? ¿Quién me podría dar una intuición de cómo está medido esto? ¿Quetzales, dólares? ¿Qué sería esta derivada? ¿Cómo estaría calculada? ¿En porcentaje? Exacto, es correcto. Este es un porcentaje. ¿Cómo sabemos que es un porcentaje, jóvenes? Lo podemos ver, pero efectivamente, esta es una elasticidad. Así de sencillo, una elasticidad o bien una relación porcentual, como ustedes me lo acaban de indicar. ¿Cómo sabemos que es una elasticidad? Vamos a hacer un poco los cálculos, para que ustedes vean que efectivamente es una relación porcentual. Esto lo voy a quitar. Licenciado, Sí, adelante, por favor. podríamos decir que es una necesidad por teta. Que Mucho depende, parámetro. exactamente. Depende de lambda y depende de teta, depende de los dos. ¿Sí? Porque es una variación, porque está midiendo Sí, sí. la variación del tipo de cambio respecto de la masa, que Ante está un influenciado por lambda y teta. Que en este caso Es no. correcto. Muy bien, jóvenes. Excelente, muchachos. Muy bien. Fíjense que estamos en la misma sintonía. Muy buena respuesta. Exactamente. Esto que está acá, lo que me indica es cuánto cambia porcentualmente el tipo de cambio el día de hoy por cada 1% de inyección de masa. Qué interesante esto. Lo que quiero hacer primero es mostrarles por qué esto es una elasticidad, ¿verdad? Para usted me dice, usted se lo está inventando o no le creo, lo vamos a hacer, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo sabemos que esta expresión describe una elasticidad? ¿Sí? Lo voy a hacer acá, con la derivada del tipo de cambio respecto de la masa. Nosotros sabemos por definición que E minúscula es la derivada del logaritmo del nivel de tipo de cambio, que es la E mayúscula. Eso respecto al logaritmo natural de M mayúscula, ¿verdad? Desde aquí ya lo pueden ver. O sea, la derivación logarítmica es una elasticidad. Es una elasticidad, jóvenes. Digamos, en econometría, ustedes saben que si hacen una diferenciación logarítmica, les da en los parámetros elasticidad, ¿verdad? Es lo que tenemos acá. O sea, ya solo con expresar esto, ya sabemos que es una elasticidad. Pero hagamos un poco más los cálculos para poder ser más explícitos. ¿Sí? Entonces, esto sería igual a la derivada del logaritmo natural del tipo de cambio respecto del tipo de cambio, por la derivada del tipo de cambio respecto de la masa, por la derivada de la masa respecto del logaritmo de la masa. Vamos a ver, logaritmo natural del tipo de cambio respecto del tipo de cambio respecto de masa, y derivada de masa respecto del logaritmo natural de la masa. ¿Qué sabemos de esto, jóvenes? Es conocido por ustedes, ya saben a qué es idéntico esto, porque ya lo hemos visto en su momento. Esto es es el inverso del tipo de cambio. Y esto de acá es la masa. Entonces, reordenando la expresión que tenemos acá, fíjense que tendríamos la derivada del tipo de cambio respecto de la masa por la masa. Recuerden que la masa va a estar en el numerador,
dividido, o bien multiplicado por el inverso, ¿verdad? O bien dividido por el tipo de cambio. Y esto de acá, jóvenes, es una elasticidad. Por definición, ¿verdad? Esto es la elasticidad del tipo de cambio respecto a cambios en la masa. Miren, es una elasticidad, muchachos. Ya lo comprobamos. Si lo quieren ver en la versión que ustedes vieron en Micro 1, en sus primeros cursos de economía, la elasticidad del tipo de cambio respecto de la masa es igual al cambio en el tipo de cambio respecto de la masa por la masa partido del tipo de cambio. Es una elasticidad. Si lo quieren reescribir de otra manera para que sea evidente la elasticidad, digamos, variación del tipo de cambio respecto del tipo de cambio dividido la variación en la masa partido la masa. Esto de acá es un porcentaje, esto de acá es otro porcentaje y nos queda pues, una relación de orden porcentual, una elasticidad. ¿De acuerdo? Entonces, nuestro primer punto para poder analizar este indicador económicamente es reconocer que esta derivada es una elasticidad. ¿Sí? En otras palabras, me indica porcentualmente cómo cambia el tipo de cambio el día de hoy por cada 1% de inyección de masa. Muy bien, ahora pasemos a analizar la especificación como tal de la derivada, jóvenes, que es una elasticidad. Vean que nos está indicando acá y ya prácticamente ustedes me señalaron cuáles son esos determinantes. Alejandro nos lo indicó, también Marisabel, entonces los vamos a analizar a detalle. Vamos a ver, voy a borrar esta parte de acá, ¿verdad? Este ya lo puedo borrar, ¿verdad, jóvenes? Fíjense bien, esta derivada tiene dos componentes. Derivada del tipo de cambio respecto de la masa tiene dos componentes. Primero, 1 más 1 es un componente y el otro es el inverso de lambda teta. Vean esto, jóvenes. ¿Sí? Fíjense que este 1 no es a propósito. Este 1, recuérdense que es el punto crítico en una elasticidad. ¿Cuál es el punto crítico entre tener una elasticidad elástica y una inelástica? ¿Cuál es la frontera? Que sea mayor a 1. Exactamente, mayor a 1 o menor a 1. El 1 es el que me permite separar si va a ser elástica o inelástica, ¿verdad? Va a ser 1 más esto. Fíjense, primero, lambda teta, dijimos que lambda es mayor a 0, ¿se acuerdan que lo definimos en su momento? Lo señalamos en su momento, lambda es mayor a 0, igual que teta, ¿se acuerdan? Van a ser mayores a 0. Entonces, como este es mayor a 0 y este es mayor a 0, todo esto va a ser positivo y en consecuencia, ¿cómo va a ser esta elasticidad? Si esto es 1 y le estoy sumando algo mayor a 1. Positivo. Elástica. Va a ser Mayor a elástica. Exactamente, exactamente, muchachos. Esta elasticidad va a ser elástica. ¿Qué implica eso? Que el tipo de cambio se va a ir por arriba de su valor de largo plazo. ¿Por qué? Porque ese es el equivalente a la masa, ¿se acuerdan? Nosotros dijimos que encontramos rastro de la masa en el tipo de cambio de largo plazo. Entonces, ese sería el equivalente al 1% de inyección de masa. Pero como el tipo de cambio sobre reacciona, si tiene que ir por arriba del 1. Ahora, ¿de qué va a depender qué tan arriba de 1 se va a ir? De lambda y del parámetro teta. Fíjense que tenemos un parámetro del sector del mercado monetario y un parámetro del mercado de bonos. Fíjense bien, uno de cada mercado del sector nominal. ¿Sí? Ahora, jóvenes, esta parte de acá es lo que nos define la magnitud de la sobrereacción prácticamente. Porque este 1 es el equivalente al valor de largo plazo, al nuevo. ¿Qué tanto se va a ir por arriba de 1?
depende de lambda teta, pero lambda teta no es ajeno para ustedes, jóvenes. Este lambda teta ya lo vimos. ¿Qué representa lambda teta? De hecho, la Elasticidad composición de lambda teta, la demanda de dinero, según por cada separado, uno. efectivamente, exactamente. Aquí tenemos una elasticidad y aquí tenemos el parámetro subjetivo de expectativas, ¿verdad? Pero conjuntamente, de manera conjunta, lambda teta tiene un significado. Lo vimos en ese momento. Es Son la pendiente de Q. Correcto, correcto. Muy bien, Andrea. Fíjense que lambda teta, en valor absoluto, mucho ojo, es la pendiente de la proyección Q. Entonces, fíjense que la magnitud de la sobrereacción depende del inverso de la pendiente de la proyección Q. Vean qué resultado, muchachos. ¿Sí? Lo voy a escribir. La magnitud de la sobrereacción, lo voy a escribir así. Es una función inversa de la pendiente de Q. Nosotros dijimos que la pendiente de la proyección Q viene dado por el negativo de lambda teta, valor absoluto, que es la magnitud lambda teta. La magnitud entonces de la sobrereacción depende del inverso, porque es 1 partido esa pendiente. De hecho, puedo reescribir esto, jóvenes, para que se comprenda mejor. Ahora sí, ya voy a borrar esto. Lo que nos indicó Andrea es fundamental. ¿Sí? Fíjense que es 1 más 1 partido pendiente de Q. Es decir, 1 más el inverso de la pendiente de la proyección Q. En valor absoluto, con el vuelvo a repetir, porque se acuerdan que la pendiente de la proyección Q es negativa, ¿verdad? Pero estoy hablando de la magnitud nada más. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Nos está indicando que entre mayor sea lambda teta, entonces, ¿qué va a pasar? Pues mayor va a ser la inclinación de Q. Mayor va a ser la inclinación, ¿verdad? Sí. Una mayor pendiente en valor absoluto. Pero ¿cómo va a ser la magnitud de la sobrereacción, jóvenes? Menor. Menor, exactamente. Va a ser menor esta derivada. Vamos poco a poco. Ya vamos a ver económicamente cómo influyen estos determinantes, tanto lambda como teta. ¿Sí? Pero por el momento es importante que podamos reconocer que la magnitud de la sobrereacción depende de la pendiente de la proyección Q. Inversamente. ¿Sí? De tal manera que entre mayor sea lambda teta, mayor va a ser la inclinación y menor va a ser la sobrereacción cambiaria. ¿Sí? Ahora sí, veamos un poco lo que Vives nos estaba comentando respecto de las elasticidades de las demandas especulativas, ¿verdad? Que está contenido en el parámetro lambda. ¿Cómo creen que afecta lambda a una menor sobrereacción contado a través de una secuencia de interrelaciones entre variables económicas agregadas? ¿Quién me ayuda, jóvenes? Eso podría ser un examen de áreas prácticas básicas, ¿sí? Antes los exámenes de áreas prácticas básicas eran orales, jóvenes, ¿se acuerdan? Bueno, yo no tuve la oportunidad de que fuese oral, ¿verdad? Dice que lo ponían a uno una terna de catedráticos, tenían que pasar al frente y le colocaban un tema. Imagínense sobre reacción del tipo de cambio. Fabuloso, ¿verdad? Pero no, ahora es en línea, incluso ahora, ¿verdad? Entonces, ¿quién me ayuda, muchachos? ¿Por qué un lambda más alto implica una menor sobrereacción cambiaria, intuitivamente?
Pueden tomarse un tiempo para meditar. Todavía nos quedan 5 minutos. ¿Cómo era la pregunta? ¿Un lambda más alto implica una menor sobrereacción, ¿verdad? Implica menor sobrereacción. ¿Y qué estaría detrás de todo eso? Digamos, ¿qué tendría que ver con la tasa de interés? ¿Qué tendría que ver Porque con como la mide forma en la la cual la gente elasticidad de reacciona? la demanda de especulación, estaríamos viendo la Ujú. tasa de interés, ¿no? ¿Cómo lo estaríamos viendo? ¿Cómo estaría afectando? Eso sería Hasta ahí como, llegó mi análisis. Vamos a irlo construyendo poco a poco. Eso es lo interesante, muchachos. Es una historia, es como ver una película, ¿verdad? Uno dice, bueno, ya es el final, pero quiero que alguien me cuente la historia, ¿verdad? Bueno, Isabel, usted nos iba a comentar algo. No le quiero cortar la inspiración. yo le pregunté cuál era su pregunta, pero ya diciéndolas que pareciera ser como que son especulaciones. Nos podría haber algún efecto, sí, especulativo, pero más que todo por el lado de Teta. De hecho, es un ejercicio que les voy a pedir que hagan, ¿verdad? Que construyan la misma historia. Fíjense que ya llegamos a la parte bonita, que es la parte económica. Lambda es Ya como vimos una que elasticidad. sí, es correcto. Fíjense, para entrar en contexto, muy bien, Isabel, es una elasticidad. Lo que nos comentaba Emilio es cómo cambia la demanda de dinero cuando sube o tasa la baja de interés, digamos, sube o baja la tasa de interés. Si quieren, nos ubicamos en el contexto propiamente de la sobrereacción, que es que baja la tasa de interés. Y ahora fíjense que lambda es muy alto, ¿verdad? Es lo que queremos analizar, ¿verdad? Lo estamos haciendo a través de lambda, ustedes lo van a analizar a través de teta, ¿verdad? Si lambda es muy alto, lo que estamos diciendo es que ante pequeñas caídas en los tipos de interés, ¿cómo aumenta la demanda de dinero? ¿Mucho o poco? Mucho. Mucho. Entonces, estamos muy bien. Ese es el punto de partida. Tenemos agentes que son muy sensibles a caídas en la tasa de interés. ¿Quién me sigue contando entonces la historia? ¿Qué pasa después? O sea, los agentes están reaccionando mucho ante la caída en la tasa. Recuérdense que estoy inyectando más masa y cae la tasa. Como los agentes reaccionan mucho, ¿qué tanto cae la tasa? ¿Cae, digamos, poco o cae bastante? Hay poco, Cae muy poco, exactamente. Entonces, como cae muy poco, ¿qué pasa después en el mercado de bonos? como que no reaccionan tan rápido, digamos, o Hay No son poco flujo de capitales. según muchos o pocos capitales, Oscar. poco. Se moverían pocos. Exactamente. Fíjense que efectivamente los capitales sabemos que se fugan de la economía local por toda la historia que ya construimos. Pero en el escenario donde los agentes son muy sensibles a cambios en la tasa de interés cae muy poco para poder ajustar el mercado monetario. Los inversionistas en bonos lo ven y sacan sus capitales. Pero a diferencia de un lambda unitario, como ahora es muy elástico, ¿sí? La salida de capitales también es muy pequeña. Entonces, como caen muy pocos capitales, ¿qué tanto se deprecia el quetzal en su sobredepreciación? ¿Se deprecia mucho o poco? Se deprecia poco. Exactamente. Aquí está, miren. Ahí está la clave, muchachos. El tipo de cambio se va a depreciar, definitivamente, se tiene que depreciar, pero la depreciación es muy mesurada, muy limitada, muy acotada. ¿Por qué? Porque la tasa de interés está cayendo poco, menor, voy a colocar menor. Menor tal vez no se entiende muy bien, ¿verdad? Caída en la tasa de interés, pero es una caída pequeña, aunque sea muy, ¿cómo se llama? No sé si se entiende ahí. Una caída en la tasa de interés que es pequeña. Entonces, hay una salida de flujos de capital, una salida también pequeña, ¿verdad? Una salida pequeña de flujos de capital. Entonces el tipo de cambio se va a depreciar, efectivamente, ¿verdad? Se va a depreciar. Por arriba de su valor de largo plazo, porque obviamente el 1 implica que se va a ir por arriba. Pero ¿qué tanto? Pues se va a ir poco. ¿Por qué? Porque la caída en la tasa de interés es tan pequeña que no todos los capitales van a migrar hacia el extranjero. Entonces, la magnitud de la sobrereacción, de la sobredepreciación, también va a ser muy acotada. Lo que tenemos acá. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, la
sensibilidad de la demanda de dinero ante cambios en la tasa de interés afecta la magnitud de la sobrereacción. Entre más sensible, entre más elástica sea la demanda especulativa de dinero, menor va a ser la magnitud. ¿Por qué? Porque la variable que ajusta el equilibrio se tiene que mover poco para poder restablecerlo. Y fíjense que esta parametrización lambda define mucho la credibilidad de la autoridad monetaria, ¿no? Miren. De banca central o de autoridad monetaria. Entre mayor sea lambda, significa que hay mayor credibilidad. ¿Por qué? Porque el Banco Central tiene que mover muy poco su instrumento de política para poder restablecer el equilibrio en el mercado monetario. No tiene que actuar agresivamente en su instrumento para poder ajustar el mercado de dinero. Entonces, ¿cuál es una ventaja de la credibilidad de un banco central? Medido a través de un lambda más alto. Una menor volatilidad de las variables macroeconómicas agregadas. Vean ese resultado importante, muchachos. En la medida que un banco central tenga credibilidad con los agentes económicos, genera mayor estabilidad en sus indicadores macro. Vean ese resultado. Muy intuitivo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Por último, ya me pasé 2 minutos. Voy a terminar con esto. Si lambda es mayor, ¿qué creen que pasaría con la pendiente que tengo acá de la proyección Q? La que tengo en negro. Ahora veámoslo acá. ¿Qué pasaría con esto? Con esta pendiente. Iría más para la izquierda. Sí, pero Sería más, digamos, Para si la lo muevo en izquierda. este eje, más plano o más inclinado. Inclinado. Exactamente. Un valor de lambda más alto implica mayor inclinación. Pues vean qué voy a hacer ahora, muchachos. Lo voy a hacer más inclinado. Ya ni sé qué color utilizar, muchachos. Aquí ya tengo los 3 ahí. Lo voy a colocar con rojo otra vez. Q y prima. Este está asociado a un lambda más alto. Jóvenes, ¿qué pasa con la magnitud de la sobrereacción ahora? Es menor. Es menor. Consistente con la gráfica, muchachos. Vean, todo lo que dijimos acá es consistente con lo que estamos viendo en la gráfica. Entre mayor sea lambda, mayor va a ser la pendiente en valor absoluto. Y en consecuencia, menor va a ser la sobrereacción. Vean eso. Interesante, jóvenes. ¿Qué está detrás de eso? La credibilidad de la autoridad monetaria. Tarea van a hacer lo mismo para lambda, lo mismo que acabamos de hacer, jóvenes. Licenciada, disculpe una pregunta. Matemáticamente e intuitivamente. ¿Sí? Matemáticamente e intuitivamente. ¿Sí? Tarea para teta. Ahora sí, adelante, Miguel. ¿Por qué la derivada del tipo de cambio con respecto a la masa monetaria se apreció? Ahí me perdí un poquito. Vamos a ver por qué se apreció. Bueno, sin mucho ojo. Supongo que se refiere a esto, ¿verdad? Ajá. ¿Sí? A eso se refiere, ¿verdad? Sí. Miguel. Sí. Sí, bueno, aquí no lo leemos como apreciación, ¿verdad? Recuerden que este es un cambio. ¿Cómo cambia el tipo de cambio? Y aquí lo que estamos diciendo es que entre mayor, si quieren lo colocamos acá, ¿verdad? Entre mayor sea la sensibilidad de la tasa de interés, menor, esta flecha significa menor, va a ser la magnitud de la o sea, la sobredepreciación siempre va a ocurrir, por lo que ya dijimos, ¿verdad? Entonces estamos diciendo que va a ser menor la sobredepreciación o la sobrereacción. Lo voy a colocar acá, para que no haya confusión, creo que es una muy buena pregunta, ¿sí? Esto de acá lo que me está diciendo es que es menor ¿qué significa esto? Menor la sobrereacción. O sea, siempre va a haber sobrereacción, siempre, Emily. Pero ahora va a ser mucho más limitada. No es que vaya a haber apreciación. Gracias, Lick. Muy, con gusto. Muy buena pregunta. ¿Sí? Es menor la sobredepreciación. ¿Sí? Bueno, jóvenes, entonces con esto terminamos la clase del día de hoy. Gracias por
su participación, jóvenes, importantísimo. Les agradezco también por haber encendido su cámara. La verdad es que no era obligatorio, pero valoro mucho eso porque significa que hay interés, ¿verdad? Bueno, el hecho de que no le hayan encendido no significa que no tenga interés tampoco, quiero aclarar eso, ¿verdad? Entonces les agradezco de sobremanera que se hayan presentado a la clase del día de hoy. Es avanzar con los contenidos en la medida de lo posible. Y pues nos vemos el día jueves. ¿Qué vamos a hacer el día jueves? Vamos a analizar la trayectoria de convergencia. Ya vimos la magnitud, de qué depende. Miren, ya contamos una historia. Jóvenes, les encargo esto de tarea, por favor, háganlo, ¿sí? Es muy importante. El día jueves vamos a ver la trayectoria, esto que tenemos acá, qué tan rápido o qué tan lento converge a los valores de largo plazo. ¿Sí? Por eso prácticamente terminaríamos todo el tópico del modelo de overshooting. Vamos a hacer una visualización, una simulación, como les indiqué, y pues con eso terminaríamos el tema como tal. Y empezaríamos, jóvenes, a analizar el modelo ISLM de Macro 2, pero con balanza de pagos. Y vamos a ver cómo interactúan las políticas. ¿Sí? Entonces, jóvenes, lo dejo por acá. Tengan feliz Sí, noche. perdone, una duda. Claro, claro, adelante. De, Claro, adelante. despejar, ¿cómo fue que dijo la O? Teta. Sí, esto de acá. Despejar teta a partir de la ecuación 4, ¿verdad? No, digamos que para teta lo que hay que hacer, mi hermana y compañeros, es una tarea. Tienen que ver cómo este parámetro teta influye sobre la magnitud de la sobrereacción, ¿verdad? ¿Sí? O sea, dicho de otra manera, si hay un incremento en el parámetro teta, ¿qué pasa con la inclinación de la proyección Q? ¿Qué pasa con la magnitud de la sobrereacción? Y obviamente contar una historia, ¿sí? Explicar económicamente por qué un mayor coeficiente subjetivo de expectativas implica una mayor o menor sobrereacción cambiaria. ¿Sí? Entonces, digamos, no habría que despejar ni nada, sino nada más explicar cómo afecta este parámetro a la pendiente de la proyección Q y obviamente a la magnitud de la sobrereacción. Gracias, Lick. Bien, con gusto. Sí. Pues, jóvenes, me voy a quedar un par de minutos por si ustedes desean comentarme algo y por lo demás, pues lo dejamos hasta acá. Feliz noche. Gracias, Lake. Feliz noche. Ustedes, jóvenes, ustedes. Gracias, licenciado. Feliz noche. Buenas noches, gusten verles nuevamente. Feliz noche. Gracias, Lick. Feliz noche. Gracias, jóvenes, gusten Gracias, saludar. Lick. Auri, Feliz noche. buenas noches, Johanna. Aquí. Auri está por ahí. Sí, Lick, por aquí estoy. Auri, una consulta. No sé si me hizo el favor de grabar la clase. Sí, licenciado, sí la grabé. Solo le iba a molestar si me hiciera el favor de enviarle el vínculo a Ana Judith, si me hiciera el favor, para que los muchachos lo tengan y pues puedan, ya cuando usted tenga un tiempo, ya puedan revisar la grabación. Claro que sí, licenciado, con mucho gusto. Al correo de Macro 3, ¿verdad? Si me hiciera el favor, y nuevamente le agradezco la colaboración que tuve de su persona para poder grabar la clase. Claro que sí, Lick, a la orden.